no solo porque disminuye el sobrepeso, sino que mejora la calidad de vida, incluso disminuye las comorbilidades. La Organización Mundial de la Salud define obesidad como el acúmulo de grasa y de tejido adiposo que produce daño al cuerpo. Para poder definir entonces obesidad no tenemos que buscar una herramienta para valorarlo, y esto es a través del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una forma sencilla de cuantificarlo, es el peso del paciente cuantificado en kilogramos dividido por la estatura al cuadrado. De tal manera que nosotros tenemos un índice de masa corporal de sobrepeso de 25 a 29.9. En el caso del paciente con un índice de masa corporal de 30 a 49.9, ya estamos hablando ahora sí de obesidad mórbida. Y a partir de ese índice de masa corporal, lo vamos a ir clasificando en obesidad tipo 1, tipo 2, 3 y 4. Vamos escalando dependiendo el peso de cada paciente. En la encuesta nacional de salud de nutrición del 2016, encontramos que 7 de cada 10 adultos continúan padeciendo obesidad. En Estados Unidos la estadística es de 35.4. Si nosotros comparamos aquí en México, la obesidad aumenta a 72.5. 7 de cada 10 adultos. Ha habido un incremento en las mujeres de 8.4, particularmente en las zonas rurales. Llama eso mucho la atención. Mucho menos en las regiones urbanas. El incremento de la obesidad en los hombres ha sido del 10.5. Aquí se invierte la relación. Es más frecuente en las zonas urbanas que en las zonas rurales. En cuanto a la adolescencia, 4 de cada 10 adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. El incremento es de 36.3% comparado con la población del 2012. Esta es la encuesta nacional del 2016. Estamos comparándola con el 2012. Las mujeres presentaron un incremento en el índice de obesidad de 2.7. Sin embargo, en los adolescentes se presentó una reducción en los hombres de adolescentes del 34.1 a 33.5. Con relación a las enfermedades asociadas, no solamente vamos a ver el aspecto físico, hay una serie de situaciones que van asociadas con la obesidad. Por ejemplo, el 90% de los pacientes diabéticos tienen sobrepeso u obesidad. De igual manera, el 85% de los pacientes van a presentar hipertensión arterial sistémica. 3.5% de los pacientes que presentan cardiopatía isquémica, con cada incremento de una unidad de índice de masa corporal, se va a incrementar el riesgo de cardiopatía. 3.5, 3.6. Llama la atención el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que en la gran mayoría de los equipos de cirugía bariátrica no lo consideran. Es una entidad que contribuye en gran medida a disminución en la calidad de vida y puede contribuir incluso a una morbilidad mayor. Tenemos que hacer una buena valoración de los pacientes que van a ser sometidos a la cirugía para tratar de identificar la apnea obstructiva del sueño. La infertilidad, como lo habíamos comentado ahorita fuera de cámara con el doctor, es otra de las causas que contribuyen a que el paciente con sobrepeso no pueda tener familia. Ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina, en fin, la impotencia. Y una situación muy particular es la osteoartritis. La osteoartritis, por el mismo sobrepeso, la presión que reciben las articulaciones, las rodillas y los tobillos, hace que el paciente con el sobrepeso vaya presentando dolores constantes. El peso que recibe no solamente la rodilla, la columna también se ve afectada con índice de masas corporales bastante altos. El hígado graso, como habíamos visto, es la acumulación de tejido graso en los hepatocitos. Es una situación también que contribuye a que los pacientes con sobrepeso puedan tener mayor índice de morbilidad.
y la hiperlipidemia van a contribuir a que el paciente con sobrepeso tenga una entidad llamada síndrome metabólico. El síndrome metabólico es no digamos que es una enfermedad identificable, sino un complejo de situaciones tanto físicas como de laboratorio que conllevan que el paciente con obesidad tenga mayor riesgo, tenga mayor complicaciones, situación que hay que valorarla. Nosotros encontramos que los pacientes con síndrome metabólico tienen incremento de la grasa abdominal, los triglicéridos altos, el colesterol de alta densidad incrementado, la presión alta, incremento de la glucosa en ayunas y resistencia a la insulina. Con relación al síndrome metabólico, cabe mencionar que ya no es aplicable tanto el índice de masa corporal, sino es la acumulación de tejido adiposo alrededor de la cintura. Sí, nosotros observamos que en los hombres, cuando la circunferencia abdominal es mayor de 102 o de 88 en las mujeres, tiene mayor predisposición a presentar el síndrome metabólico. El índice de masa corporal mayor a 40 miligramos kilos por metros cuadrados es el primer criterio que nosotros debemos considerar para llevar a un paciente a cirugía bariátrica. Igualmente debemos considerar aquellos pacientes que tengan comorbilidades, es decir, no necesariamente debe ser un paciente con sobrepeso. Si observamos un paciente que tiene comorbilidades que mencionamos anteriormente, ese paciente debe ser sometido a cirugía. ¿Por qué? Porque le vamos a mejorar su calidad de vida. Le vamos incluso a quitar o remitir cierto tipo de enfermedades. La diabetes, en el 95% de los pacientes que son sometidos a la cirugía bariátrica, se resuelve su problema dependiendo de la técnica que utilicen. ¿Sí? Hay una técnica que prácticamente es curativa para la diabetes en 95%. El bypass gástrico, la resolución de la diabetes es del 43% y la manga gástrica es un poquito menor. Entonces, dependiendo lo que decida el cirujano, dependiendo la valoración previa del paciente, si el paciente lo que le está causando más problema es la diabetes, pues podemos decir que la comorbilidad puede disminuir, puede incluso considerarse. Otra indicación para la cirugía bariátrica son los múltiples intentos fallidos para disminuir el peso. Habitualmente el paciente con sobrepeso ha hecho múltiples dietas, ha consultado innumerables veces a los nutriólogos, la dieta de la luna, la dieta del sol, en fin, muchas dietas se han sometido y sin embargo el paciente no logra disminuir de peso. En ese contexto nosotros debemos considerar también, existe una situación muy particular. Muchos pacientes con sobrepeso tienen trasfondo psicológico. Los pacientes con sobrepeso tienen ansiedad. Muchos comen por ansiedad, muchos tienen trasfondos depresivos. Entonces es importante identificar esos pacientes, porque eso depende el éxito de la cirugía. No solamente vamos a escoger un paciente porque tiene un índice de masa corporal arriba de 40, no, debemos saber si ese paciente no tiene un trasfondo emocional importante para que la cirugía tenga éxito. Si sometemos indiscriminadamente los pacientes a cirugía, es posible que no haya efecto. También es cierto que algunos pacientes, a pesar de que tengan todas las indicaciones, no siguen lo que se les recomienda por parte del cirujano bariatra y de la nutrióloga. Es importante que el paciente esté bien informado y que sobre todo que esté bien motivado. Lo más importante es la motivación, es lo que mueve, es el motor que mueve este procedimiento. Existen muy pocas contraindicaciones para la cirugía bariátrica. Como comentamos, los pacientes con afectaciones psiquiátricas, esquizofrenia, pacientes con psicosis, pacientes que no
sigan las indicaciones apropiadas, esos pacientes no están indicados. Enfermedad hepática avanzada con hipertensión portal por el hígado graso que habíamos comentado, es una contraindicación de someterlos a cirugía. La angina de pecho inestable, cardiopatías isquémicas, esos pacientes pueden ser una contraindicación, pero si nosotros los identificamos en la valoración previa a la cirugía y si el paciente realmente está bien motivado, es factible de someter al paciente a procedimientos cardiovasculares, mejorar su condición y después, ahora sí, someterlo a un procedimiento quirúrgico. La apnea obstructiva del sueño severa descontrolada es otra contraindicación. ¿Cuándo decimos que una apnea obstructiva del sueño está descontrolada? Bueno, cuando el paciente, a pesar de que esté utilizando el CPAP, siga con la misma sintomatología. Como todos sabemos, la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad que está asociada a la obesidad. En el 70% de los casos, el paciente con sobrepeso tiene apnea del sueño. Y no es más que el cese de flujo de aire por nariz y boca con desaturación arterial. Habitualmente estos pacientes, cuando están descontrolados, debemos controlarlo 4 semanas antes del procedimiento. Es decir, el paciente debe continuar con el CPAP, indicarle el CPAP 4 semanas para tratar de estabilizarlo, sobre todo para que el anestesiólogo en el posoperatorio no tenga complicaciones. La hipertensión pulmonar, que en ocasiones es asociada a la apnea obstructiva del sueño por hipoxemia crónica. Ahora, una vez que ya nosotros tengamos identificado al paciente, que ya hemos elegido al paciente, pues van a haber ciertas condiciones que debemos pedir por rutina. El paciente debe ser sometido a un riesgo de valoración cardiovascular, identificar si el paciente es viable, valorando un electrocardiograma. En algunas ocasiones es necesario solicitar un ecocardiograma para detectar si no hay hipertensión pulmonar, para detectar si no hay crecimientos ventriculares izquierdos que puedan complicar el posoperatorio, que puedan complicar al paciente. Una forma rápida de valorar el estatus cardiovascular del paciente es la habilidad del paciente de efectuar sus actividades. Es decir, si el paciente se puede mover por sí mismo, si se puede asear, si puede efectuar, si es autosuficiente, es una forma de valorarlo. Es decir, que no tenga disnea cuando está haciendo sus actividades. En términos generales, debemos controlar al paciente con hipertensión arterial, que sus cifras tensionales estén dentro de los rangos apropiados. La diabetes mellitus debemos tenerla por lo mínimo con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, glucosas por debajo de 136 en el mes previo a la cirugía. Es factible, eso sí, controlarlo en el caso de que en el momento de la cirugía esté presentando hiperglicemias. Historias de cardiopatía, pacientes fumadores. En ese tipo de pacientes nosotros solicitamos radiografías de tórax para descartar que no haya ninguna lesión neoplásica, masas, engrosamientos pleurales, atrapamiento aéreo que me sugieran datos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hiperlipidemia es un factor que ya habíamos identificado previamente, debemos controlarlo. En los pacientes fumadores con índice tabáquico de 10 paquetes años, habitualmente, imperativamente, debemos solicitar una espirometría, de tal manera que nosotros podemos identificar obstrucción de la vía aérea periférica y de la vía aérea central. De esta manera nosotros nos adelantamos manejándolos con broncodilatadores, evitando que el paciente continúe fumando mínimo 4 semanas antes del procedimiento. Yo sé que suena fácil, dejar el cigarrillo no es tan fácil, ciertamente, pero hay que motivar al paciente a que disminuya la cantidad de cigarrillos durante el preoperatorio. Aquellos pacientes que simplemente son roncadores y que no se consideran que tienen apnea obstructiva del sueño deben ser valorados cuidadosamente. Estos pacientes deben ser efectuando una polisomnografía. El objetivo de la polisomnografía es identificar al paciente con apnea obstructiva del sueño.
Los estados de hipercoagulabilidad son muy frecuentes en el paciente con sobrepeso. Acuérdense que el paciente con obesidad mórbida casi siempre está en cama, no puede moverse mucho, lo cual predispone a éstasis venosa. La éstasis venosa, la sangre venosa en las venas, predispone a hipercoagulabilidad. El paciente con sobrepeso tiene un estado inflamatorio constante. Los factores de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular está incrementado, es decir, el paciente tiene un estado inflamatorio. Ese estado proinflamatorio predispone a hipercoagulabilidad. La éstasis capilar predispone a enfermedades posteriores como son la tromboembolia pulmonar. Un trombosis venosa profunda también hay que identificarlo. No se ha establecido propiamente por parte o por consenso de los cirujanos bariatras efectuar un ultrasonido de los miembros inferiores para identificar aquellos pacientes que van a tener riesgo de embolismo pulmonar o para identificar trombosis venosa profunda. Sin embargo, hay que individualizar cada paciente. Aquel paciente que tenga éstasis venosa, que tenga muchas varices, debe inmediatamente pensarse que ese puede tener un riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolia pulmonar, para lo cual está indicado antes de la cirugía manejarle heparina de bajo peso molecular. Algunos utilizan heparina no fraccionada, que ya casi no se utiliza, le manejan una dosis antes de la cirugía y se va el paciente en el postoperatorio a su domicilio con heparina de bajo peso molecular. Es decir, todas estas situaciones nosotros tenemos que identificarlas antes de que el paciente se vaya a someter a cirugía, con el único objetivo de identificarlos y después evitar complicaciones, porque es factible que se presenten complicaciones en adultos que tengan arriba de 65 años, pacientes que tengan un índice de masa corporal muy alto, pacientes con hipertensión pulmonar, pacientes con diabetes mellitus. Todo este tipo de pacientes pueden presentar complicaciones, por lo cual los debemos identificar en la consulta antes de que sea sometido a la cirugía. Con relación a las enfermedades acidopépticas, es muy importante valorarlo previamente. Se ha encontrado que el 62% de los pacientes que tienen sobrepeso tienen patología en estomacal, trastornos gástricos. No es un consenso todavía someterlos a una endoscopía, pero sí se puede accesar otro tipo de medidas para identificarlos, como son la serie gastrodenal, mecanismos no invasivos para identificar el problema gástrico. En resumen, cuando un paciente se presenta con nosotros a una valoración previa a la cirugía, debemos efectuar una profunda valoración, un interrogatorio bien profundo para seleccionar apropiadamente al paciente, que junto con la experiencia del cirujano bariatra minimizan la morbilidad de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Es decir, identificado todos estos riesgos, manejados, la morbilidad del paciente que es sometido a cirugía bariátrica es mínima. La literatura reporta que es menos del 15% y la mortalidad es muy baja, menos del 1%. Entonces es importante que el paciente sea sometido a esta valoración previa. Gracias.